Muy buenas noches a todos los birnautas que nos acompañan una noche más en el Derecho en sus manos. Buenas noches, Álvaro. El día de hoy tenemos un invitado especial de lujo, el licenciado Benjamín Gutiérrez. Es el director y socio fundador de la firma BGIA Abogados Corporativos y hoy nos viene a hablar sobre los testamentos y los procesos sucesorios. Así que, bueno, pues le damos la bienvenida sin más preámbulo. Buenas noches, don Benjamín. Buenas Buenas noches, noches, Alexa, don Álvaro, ¿cómo Benjamín. están? ¿Qué Muy bien, tal? usted, Benjamín. Mucho gusto tenerlo por acá. No, gracias por la invitación, como siempre, más bien. Sí. Bueno, Alexa, no, por si gusta favor. entrar en materia, porque creo que es Sí, un tema, mejor. Hoy tenemos que ir muy siempre genera acelerados. sí, no, y es un tema que siempre genera mucha duda entre las personas que no son abogadas. Entonces, bueno, pues si gusta nos comenta un poco qué es el proceso sucesorio como tal, o lo que llaman comúnmente la mortual. Sí, la mortual, que es la forma coloquial de decirlo, o sea, el proceso sucesorio es el proceso que tenemos que seguir todas aquellas personas, todos aquellos herederos, todos aquellos familiares que quedamos con vida. Cuando un ser querido, un familiar o una persona que nos ha legado algo ha fallecido y tiene entonces que repartirse todo lo que haya dejado, tiene que analizarse cuáles son los bienes, tiene que analizarse cuáles son los activos, qué pasivos tiene también, y la forma de poder acceder a los bienes de esta persona que ha fallecido es forzosamente con un proceso sucesorio, sea en vía judicial o en vía testamentaria, en vía notarial, si existe testamento, pero es un proceso que tenemos que llevar forzosamente. O sea, es un trámite que lamentablemente el 99.9% de las personas que estamos con vida vamos a tener que tramitar algún día, porque la única forma de que podemos ver cómo aquellos bienes que le pertenecieron a la persona que falleció van a ser trasladados a las personas que tengan derecho a esa herencia. Una pregunta, porque la idea, yo voy a hacer una confesión de algo que tiene que ver con el tema. Cuando pensamos en el nombre del derecho en sus manos, una de las cosas que más se nos vino a la mente es como decirle, vea, los sucesorios, los testamentos, porque es algo, vos lo dijiste ahora, el 99.99 probablemente de las personas en algún momento se van a ver involucradas en algún proceso de estos, precisamente porque van a ser probablemente, bueno, o porque van a testar o porque van a ser herederos, ¿verdad? Entonces, usted necesita saber, y en este caso, pues la gente tiene muchas dudas. Vos dijiste algo que me pareció muy interesante de explicarle a las personas. Este proceso existe, pero es importante que exista. ¿Qué pasaría? Porque ahí sería la pregunta al contrario, ¿verdad? ¿Qué más bien pasaría si no existiera? Entonces, para que nos digas por qué es importante que exista. Sí, correcto. Bueno, hay que tener claro dos cosas, don Álvaro, es muy importante. Y bueno, Alex, evidentemente, hay dos cosas claras en la vida de las que nadie se va a salvar, que es de pagar impuestos y de la muerte. Entonces, lamentablemente, esa es una expresión muy americana, muy gringa, el death and taxes. Todos vamos a tener que pagar impuestos en algún momento y te vamos a tener que morirnos, queramos o no queramos. Yo insisto en que yo no me voy a morir nunca, pero yo sé que me va a tocar, quiera o no quiera. Y entonces tenemos que tener claro que hay que hacer un proceso en esta línea. Y eso es muy importante porque efectivamente, como menciona don Álvaro, si no hubiera un proceso establecido para cómo dividir los activos, los bienes, todo lo que una persona tuvo en vida, se matarían los familiares. Es tan simple como eso. Si se muere papá y quedamos 5 hermanos y lo que tenemos que ver es quién se va a quedar con las casas, con los carros, con las cuentas, con el reloj de la abuela, con los cuadros, con la plata del banco y todo lo demás, nos vamos a matar literalmente, porque no hay otra forma de hacerlo si no hay un testamento o si no hay unas reglas claras a nivel judicial, a nivel de código civil, que establezcan cómo vamos a distribuir esos activos. Entonces, el procedimiento es en realidad una gestión necesaria para generar la paz social, para que las personas sepan cómo enfrentar algo tan difícil como la muerte de un familiar y de ahí en adelante hacer la distribución de los bienes de la forma más correcta. Si existe un testamento es por la voluntad del causante, que la causante es la persona que falleció, y si no existe el testamento, pues no queda más. Entonces tenemos que ir a un proceso judicial en donde nos van a establecer el orden de prioridad de quienes tienen derecho, en qué orden y en qué proporción de ser necesario. Muy bien. Y ahora que nos habla de quiénes pueden ser herederos y el orden, pues precisamente esa es la pregunta. ¿Quiénes pueden entrar a la sucesión o a reclamar sus derechos como herederos? Sí, la sucesión legítima es cuando no existe un testamento, o sea, cuando tenemos que ver, falleció papá o falleció mamá
y tenemos que ver cómo distribuimos las cosas. Buscamos por toda la casa, fuimos al Archivo Nacional a ver si existía testamento y no hay. Entonces tenemos que ir al Código Civil y ahí nos va a decir que hay diferentes grupos de prioridad, de prelación, en donde vamos a tener primero al cónyuge o la persona que haya tenido una relación, una relación de hecho ya reconocida como tal, los hijos y los padres. Entonces vamos en ese orden nada más. Si existen padres, hijos o consorte, entonces se distribuye en ese espacio en parte proporcional. Si no existieran, entonces vamos a ir hacia los ascendentes, vamos a ir para arriba. Vamos a ir por los abuelos, por los bisabuelos. Extrañamente, y eso es algo que siempre comento cuando hablamos de este tema, en Costa Rica, tristemente, nuestros legisladores se saltaron a los nietos. Increíblemente puede heredar mi bisabuelo, mi abuelo, mi tatarabuelo, inclusive los que siguen para arriba si están con vida. Pero los nietos nunca heredan. Y eso llama mucho la atención porque es parte del reclamo que hacen siempre. Lo que se pretende es de alguna forma proteger a las personas más necesitadas y a veces son los nietos si no hay una estructura de este tipo, pero quedan excluidos a menos haya testamento. En caso de que igual no hubiera abuelos, bisabuelos, entonces vamos a pasar a la siguiente etapa que serían al tercer grupo, que serían los hermanos. Entonces van a saber cómo están los hermanos, si hay o no hay, y si tampoco hay, pasamos entonces a los tíos. Y si los tíos no están, entonces pasamos a los sobrinos. Y si los sobrinos tampoco están, pasa a las juntas de educación. Pero al final de cuentas, alguien se va a dejar lo que hayamos dejado en vida. El último lugar es el Estado, que son las juntas de educación como tal. Y aunque parezca mentira, es un trámite muy normal. Es muy, muy, muy común que haya juntas de educación reclamando los bienes de personas que fallecieron, que no tenían herederos, que nadie hizo la gestión, y empiezan a hacer los trámites como tal. Pero lo ideal para evitar este tipo de cosas, este tipo de peleas, que es lo que siempre se dan con estos temas, es pues pensar en un testamento, que es parte de lo que queríamos hablar hoy. O sea, el testamento es, al final de cuentas, la última declaratoria de voluntad de una persona que va a determinar cómo quiero que se distribuyan mis bienes, mis activos y todas mis condiciones legales al momento de fallecer. Es una forma, como le digo yo a mis clientes, de seguir controlando a los hijos después de la muerte. Porque para evitar que ellos digan que vamos a pelearnos, que vamos a discutir, papá y mamá dijeron en el testamento, yo quiero que esto se reporte de esta forma, quiero que haya un fideicomiso para distribuir los bienes de una forma segura, quiero que sigan estudiando si quieren tener derecho a la herencia, quiero que vivan en tal lugar, quiero que distribuyan esto, si hay negocios, si hay acciones, quiero que los manejen de esta manera, y establecen las reglas. Adicionalmente al tema de que se genera muchísima discusión por el tema de los bienes gananciales, que también viene a involucrar este tema y a complicarlo, porque se hace en la cesión o se hace la distribución de bienes, olvidando que si hay esposo o esposa o consorte reconocido formalmente, tiene derecho al 50% de los bienes que hayan habido. Entonces, dependiendo de eso, empieza a complicarse la aritmética, que al final de cuentas es muy aritmético este tema de sucesiones. Entre más gente haya y cómo están claras las cosas. Yo puedo seguir y seguir, pero la idea es que ustedes me vayan contando porque... No, ahora que es aritmética, ahí voy a hacer una defensa de los abogados y las abogadas. Dicen que los abogados usualmente no son buenos para la matemática, pero cuando usted entra en ciertos temas registrales, que no es lo que vamos a hablar acá, pero en ciertos temas de herencia, las matemáticas son una increíble ayuda, porque sí es cierto que el 50% le toca, pero hay que ver si hay otras variables, entonces ese 50% tiene sus connotaciones, ¿verdad? Es un tema complejísimo, ahí es donde las habilidades de los abogados y las abogadas se ponen a prueba, ¿verdad? Porque hay infinidad de variables, por ejemplo, una que vos lo mencionaste, pero aquí vuelvo a decirlo a contrario, como decimos los abogados, al contrario de Enzo, es, digamos, hay ciertas características de lo que se llaman incluso los herederos indignos, ¿verdad? Que eso es un tema interesante, o también puede pasar, he oído, no me consta porque eso no me ha tocado en la práctica, pero digamos que dicen, sí, somos 5 hermanos, y resulta que eso es lo que dice la mano, 5, matemática, pero resulta que la genética dice que son solo 4, porque había uno que no era, entonces, todas esas variables, Benjamín, no sé si podemos hablar un poco de esas variables que son, podrían parecer inverosímiles, pero sabemos que han pasado. Sí, efectivamente, hay que tener mucho cuidado con el tema porque no todos tienen derecho, y lo dice muy bien don Álvaro.
tengo que estar reconocido formalmente como hijo para tener derecho, o como un tema de filiación, o sea, tengo que ser tío legalmente reconocido, o sobrino, o primo, dependiendo, primo no, o sobrino, dependiendo de cómo vaya generándose esto, o bien decir, es que yo tenía un hijo, y ahora que se murió mi hijo, yo tengo derecho a la herencia de él, pero resulta que nunca lo reconocí. Entonces, empiezan esos bemoles que van y vienen, que también se dan bastante. Pero el tema es cómo hacer el reconocimiento formal. Si yo no estoy reconocido, tengo derecho a hacer inclusive impugnaciones formales para hacer hasta exhumaciones del cuerpo para ver si efectivamente yo tenía un ADN o no. Pero entre el tema de la indignidad, que me gusta mucho que lo haya mencionado don Álvaro, porque es bastante delicado el tema. El hecho de la mano, que me gustó mucho el ejemplo, no solamente es que esté o no esté reconocido el cuarto hijo, es que puede ser que el cuarto hijo fuera un desastre pavoroso, que haya sido un mal hijo, que haya sido una mala persona, que haya ofendido a papá, a mamá, a los familiares, que se haya portado mal. Entonces, los demás herederos tienen derecho a decir, cómo funcionaría si papá hubiera estado consciente de que eso iba a pasar, reclamar ante un juez civil que esa persona no tiene derecho a heredar porque no se portó bien con el causante, porque no fue un buen hijo, porque no fue un buen heredero, porque no cumplió con lo básico para ser honorable. Entonces tienen que probar que efectivamente pasó esa situación para que lo deshereden de alguna manera. Si no se hace el trámite, pues va a tener derecho a pelearlo. Entonces es algo que la gente tiene que tener muy claro, porque son derechos muy importantes para efectos de reclamo y para efectos de distribuir y tener más acceso, pues a más monto de la herencia si es necesario. Esto se da también cuando lo vemos con temas más delicados, como son los temas de las deudas, que es algo que genera muchísimo problema cuando hay herencias, porque la primera pregunta que hacen los herederos es, a mí me van a heredar la deuda y yo no tengo por qué pagar las deudas de papá, o bien las deudas de papá se murieron con él y no tengo obligación de pagar nada más, y entonces según ellos los bancos y los demás acreedores no tienen derecho a cobrar nada porque no se murió. Y en eso hay que ser muy claro, lo único que muere con la persona son los mandatos, los poderes. Las deudas se mantienen vigentes y constantes y sonantes. Lo que pasa es que no responden los herederos por ellas, responden el patrimonio del causante. Y cuando se divide todo ese montón de cosas, o sea, se pagan todo ese montón de deudas que pudieran haber existido, si queda algo se reparte. Y entre los acreedores como tales empiezan también las pensiones a dar vuelta. O sea, el tema empieza a tener palomitas, le digo yo, porque empiezan a brincar por absolutamente todo lado, porque no es tan simple de analizar. Y el tema de la aritmética es muy importante, porque bueno, lo agarramos con un papel, hacemos un gráfico, un pie, y dividimos qué le toca a cada quien y quién tiene más derecho y quién tiene menos derecho y demás. Pero se nos olvida que también están los impuestos, que también está la caja de seguro social, que están los acreedores y que están los menores o incapaces que tienen derecho a pensión. Entonces, al final de cuentas, de los 2 o 3 que teníamos derecho a heredar, se nos olvida que hay un montón de gente en la espiral que podrían perfectamente evitar que tengamos derecho a la herencia que tanto esperábamos. Cierto. Don Benjamín, y ahora, bueno, pues estamos hablando un poco de la indignidad. ¿Cuáles son las causales propiamente establecidas en la legislación nacional para que una persona sea declarada indigna y se le quite la herencia, lo que le corresponde por herencia? Sí, en realidad es muy simple. O sea, hay varios criterios, pero en realidad es bastante simple. Es una persona que te trata mal. El tema es la prueba. O sea, si yo ofendí de hecho o de palabra a una persona, al causante, a la persona que fallece, o a su gremio, a su núcleo inmediato, o su honor después de muerte inclusive, yo tengo la posibilidad de que me declaren indigno y perder la herencia. Si ofendí de alguna manera a la memoria de los ancestros de la familia, o sea, cosas que empiezan a hacerse como más amplias, pero es un tema igual de prueba. Si yo no cumplí con mis obligaciones alimentarias, que eso es muy importante, o sea, si yo tenía la obligación de pagar alimentos a mis hijos o bien a mis padres en algún momento de la vida y no cumplí con ello, eso es causal suficiente para que me declaren indigno. Entonces yo podría perder derecho a heredar porque no cumplí con mis obligaciones formales. En realidad son muy simples, es cualquier cosa que uno sienta, porque es muy subjetivo, cualquier cosa que uno sienta que me afectó en mi decoro y en mi honor, es suficiente para que yo le exija al juez que se analice si esa persona tiene derecho a heredar o no, o bien, en realidad que los demás herederos reclamen que esa persona no tiene derecho a poner la mano a la hora de la repartición de los panes. Y si se multiplican los panes es un problema porque van a querer aparecer más herederos, ¿verdad? Así es. Ahí es la suma de cuando no son 5 panes o 2 panes, sino muchos panes, porque también, no sé si ustedes en algún momento les ha pasado, yo lo he visto, en algunos casos que la gente piensa, sí, le va a tocar una cosa y cuando se dan cuenta ya al final, cuando ya le ponen atención al tema, van apareciendo otros temas, porque por ejemplo, pueden ser acciones en una empresa, acciones en una sociedad
que tiene muchos recursos y tal vez a veces ni siquiera sabían, ¿verdad? Entonces les despierta la atención. También hemos visto, y esto también para cuando comentes ese, Benjamín, que hay gente que dice, a usted le va a quedar esto, pero se lo dice de palabra, ¿verdad? Y yo sé que la palabra, digamos, en un proceso puede llamar a aclarar a la gente, etcétera, pero la palabra es la palabra, ¿verdad? Entonces también un poco de eso, digamos, en la forma de testar es importante mencionarlo. Sí, para efectos formales y legales, o sea, la palabra no tendría ningún valor, lamentablemente, y eso hay que tenerlo muy claro. O sea, eso el cuento de que el bigote que se entregaban antes y que nos damos la mano y todo el mundo está feliz y lo cantamos a los... Eso no tiene valor formal. Si no tenemos un documento, en este caso es un testamento, sea público, o sea privado, que sea notarial o sea privado, que se haya otorgado y que se pueda comprobar su autenticidad, no habría forma de que una persona que no sea un heredero legítimo tenga derecho a reclamar algo. O incluso un heredero legítimo que diga, yo soy, o sea, somos 3 hermanos y yo soy uno de ellos y tengo derecho a la casa únicamente yo, mis otros 2 hermanos no, porque yo vivo en la casa, yo cuidé a papá, mamá hasta el día que fallecieron y ellos me dijeron que me le iban a dejar. Si no lo dejaron por testamento, no hay forma de que vaya a quedar de esa manera porque hay más herederos que tienen derecho. Tomen en cuenta que no solamente hablamos de los hijos, puede ser que los abuelos todavía estén vivos, entonces tienen que dividirlo también. O bien que mamá esté viva o papá esté vivo y tienen derecho a la parte ganancial. Y si no tienen gananciales, entonces igual tienen derecho a heredar porque ya quedarían como un heredero común, un heredero más. O sea, es muy importante que si hay una intención de dejarle a alguien una cosa particular dentro de la herencia, tiene que hacerse por testamento. Y eso es algo que se discute muchísimo porque siempre se habla de que es que un testamento es algo que no quiero hacer, que si yo firmo un testamento me estoy muriendo, una declaratoria de muerte, empieza la superstición, ese montón de cosas que es muy delicado, porque el testamento en realidad es un trámite muy sencillo, relativamente barato, bueno, muy barato cuando hacemos una relación con lo que cuesta el proceso sucesorio, y la cantidad de problemas que le evitan los familiares es tremendo, o sea, es impresionante. Si hablamos además de que lo que queremos es dejarle los bienes a una persona que no es familiar, y que le prometimos a fulanito que me cuidó toda la vida y que me ayudó y me acompañó y que era un gran amigo, bla, 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 y nunca lo dejen por un testamento, no hay forma que tenga derecho a él. Entonces se complica aún más las cosas. A mí lo que me encanta del testamento en realidad es que todo lo que sea legal se puede establecer en él, y eso es sumamente importante porque tenemos la posibilidad de establecer la forma en que queremos que se repartan esos bienes. Si queremos que sigan estudiando, si queremos que cumplan con determinadas condiciones suspensivas, qué sé yo, que tiene que tener un doctorado en física cuántica, que espero que nadie haga eso, que sería una grosería, pero que tenga que sacar una carrera determinada, o bien que tienen que hacerse cargo de los hijos, de los hermanos pequeños para seguirlos educando, que tiene que haber un tutor. Yo puedo perfectamente dejar en un testamento quién va a ser el tutor de mis hijos menores de edad en caso que yo fallezca, que así evitamos todo el pleito judicial que se puede armar si morimos los dos, por ejemplo. Se pueden hacer testamentos mancomunados, que eso es muy sano cuando hablamos de que los esposos vamos a dejar el testamento de una vez. Si falto yo primero, pues mi esposa tendrá derecho a todo lo que yo establezca, probablemente a todo, y cuando falte ella, pues hará la distribución a los hijos, para que no empiece esa discusión, porque si caigo yo muerto y mis hijos y mis papás que todavía están con vida dicen, bueno, qué vacilón, vamos a repartirnos todo, de la señora puede que se quede sin derechos a una proporción menor y que empiecen a vender la casa y ver si le alcanza. O sea, ustedes lo saben bien como abogados, sí, que son la cantidad de pleitos tan terribles y tan desgastantes que se arman en las familias, que es lo más triste, cuando alguien fallece y no dejó testamento, porque entonces aparece el diablito acá de la avaricia y empieza a meterle cizaña y veneno a todos y empiezan a ver cosas muy, muy feas. O sea, eso es lo que se puede evitar, particularmente con algo tan fácil como un testamento. Sí, no, y es que definitivamente el testamento viene a evitar futuros conflictos entre los hijos y los hermanos, ¿verdad? Entonces, pero antes de que entremos a ahondar un poco más en el tema de los testamentos, me gustaría devolverme un poco, porque hablábamos de que en la primera línea estaba la esposa o consorte o el esposo o consorte. Pero ¿qué pasa? Porque ha sucedido que el causante muere, tiene esposa, pero tenía una conviviente de hecho. Entonces llegan las dos al proceso sucesorio y entonces ahí se arma un problemón. Un problema de faldas tremendo. No puede hacer nada para resolverlo, pero entonces, ¿cómo lo resolvemos? Sí, correcto. Es muy importante que para tener derecho a heredar en ese sentido, la ley habla simplemente de ser esposo o
consorte de hecho reconocido. O sea, la relación de hecho tiene que reconocerse ante un juzgado de familia. Y para poder reconocer la unión de hecho, que eso ya es un tema más de derecho de familia como tal, tengo yo que tener la capacidad de contraer matrimonio. Si yo no tengo la capacidad de contraer matrimonio, entonces yo no puedo pedir que me declaren en unión de hecho con otra persona, porque sería una poligamia. Entonces eso está prohibido por ley. En otras palabras, una bigamia. Si yo no me he divorciado, entonces la pareja con la que estoy viviendo hace 25 años y es mi conviviente de hecho, pero no tenía la posibilidad de casarse conmigo porque yo todavía estaba casado, no tiene derecho a heredar, a menos que haya un testamento. Entonces ahí se complica y es cuando toda la gente brinca y dice cosas. O sea, yo tengo tantos años de vivir con esta persona y no tengo derecho a heredar porque no se quiso divorciar. Efectivamente, es así de simple. O sea, si usted está en esa condición, salga corriendo, busque un abogado y divorcie a la pareja suya para que se acaben esos problemas. Porque los hijos tendrán derecho, evidentemente, en esa nueva relación porque son sangre del causante o de la causante. Pero cuando estamos hablando de la pareja, tiene forzosamente que haber o un matrimonio o un reconocimiento. Y la otra parte que tenemos, que Alex lo plantea muy bien, es cuando yo llego a una sucesión legítima o testamentaria, en donde hay gananciales de una persona o de otra. Y el problema aquí es que el hecho de que yo tenga gananciales, que simplemente todo lo que hayamos adquirido de forma onerosa durante una relación marital o convivencia de hecho, me da el derecho al 50%, haya pasado lo que haya pasado. Eso ya no hay sanciones como existían antes, simplemente el 50% es mío. Si yo llego a esa condición y el 50% de los bienes que yo tengo son menores o es menos del 50% de la herencia total, igual yo tengo derecho a llevarme mi 50%, pero todavía tengo derecho a heredar en una proporción igual hasta llegar al 50%. Entonces, el cónyuge o el conviviente de hecho tiene la posibilidad de heredar más que todos los demás, aunque haya tenido gananciales, si no se previeron este tipo de cosas. Esa es la letra menuda que hay a la hora de hacer un sucesorio, que es bastante delicada, porque lamentablemente es donde los abogados fallamos a la hora de entender esa aritmética tan fregada para nosotros a veces, porque es muy puntual y los jueces sí lo tienen muy claro. Y si no lo tienen claro, la sala primero lo tiene clarísimo cuando llegamos en apelaciones mayores. Pero eso es sumamente importante entenderlo porque en realidad es mucha letra menuda para poder hacer una distribución correcta sin necesidad de más conflictos de los que ya sabemos que se arman en estos temas. Bueno, es tan complejo que ahora que decías lo de la sala primera, los jueces y modestia aparte, y algunos abogados lo sabemos, que a veces hay clases que darle porque usted le dice, sí, el 50, pero al final de cuentas, la cónyuge o el cónyuge, que son los que pueden heredar más, también llegan a tener un IPI. Eso lo tiene muy claro la sala y los jueces, pero yo lo he visto, muchos colegas, por eso también ese es el derechos humanos, va dirigido para toda la comunidad, pero también a veces los abogados tenemos que autocorregirnos, porque algunos creen que el cónyuge llega a una parte, vos lo estás diciendo, que tiene un límite donde ya no puede adquirir más porque topa, digamos, por decirlo así, con la serie de derechos que viene. Es como, ¿verdad? Aquí ya usted no puede pasar y la gente dice, no, es que es el 50 más esto. No. Hay una parte que está limitada. Y como vos decís, la sala primera, lo vi hace poquito y todavía, entonces, tengo muy claro, ese es un punto importante. No hay herederos ilimitados, salvo que se le haya dicho en el testamento, que diga el papá de Alexa, todo se lo dejo, todos mis bienes son para Alexa, ¿verdad? Pero ya si es en una disputa de un sucesorio, las reglas cambian. Así ya porque ya entra, digamos, la mamá, entra el hermano, etcétera, etcétera. Se me viene de ejemplo, porque es una familia más pequeña, yo tengo muchos hermanos, entonces es más complicado. Pero precisamente la gente tiene que saber, no va a llegar la mamá y, sí, no, okay, no, hay que ponerle, también la gente tiene que saber que hay límites a cada derecho de cada persona, eso es muy importante, ¿verdad? Y ese montón de variables, por eso es que la aritmética de los abogados no es tan fácil, ¿verdad, Benjamín? No solo para cobrar, es también para cosas importantes. Sí, correcto. Es un tema también de ver cómo se administra y eso es muy delicado. O sea, la administración de la herencia viene a complicar más las cosas también. Y eso es algo que llama mucho la atención porque en el testamento, siguiendo con la misma línea, o sea, no solamente yo determino lo que va a pasar con los bienes,
con mis hijos si quiero establecer un tutor, sino también tengo que fijar forzosamente un albacea. Y esa es la persona que va a administrar la herencia y va a tener que seguir un montón de reglas y eventualmente va a tener derecho a honorarios. En realidad siempre tiene derecho a honorarios, salvo que no lo indiquemos. Y eso también genera unas guerras tremendas, porque entonces, ¿quién es el albacea? ¿Qué va a hacer con la administración? Si lo administra correctamente o si trata de sacar garras y hablar algo que no le corresponde, en cuyo caso podría tener una sanción penal por administración fraudulenta. Pero adicionalmente el tema de que los costos empiezan a subir. Si no hay claridad en las cosas, en cómo se van a distribuir, en cuál es el valor, o empiezan una discusión, eventualmente podría haber peritos de por medio que van a incrementar muchísimo el costo. Hay que ver quién se va a hacer cargo de la manutención de los activos, si no se van a distribuir inmediatamente. Hay que pagar impuestos, hay que pagar servicios públicos, hay que ver cómo se va a administrar, si hay que darle un mantenimiento determinado. Todo ese montón de cosas vienen a complicar, porque entonces seguimos hablando de números, viene a meterle más números a la hoja de gastos que hay que dividir antes de hacer una distribución de herencia. Y eso también es sumamente delicado si no se prevé correctamente. A nosotros nos pasa mucho, que llama mucho la atención, que a veces los ejemplos son lo más sencillo, que nombran un albacea simplemente por nombrarlo, no consideran la importancia y lo delicado que es esto. Y es una persona que tiene un interés en herencia. Generalmente los albaceas, generalmente casi todos los casos, también son herederos. Entonces, ahí decía mi abuelita que, ¿cómo es el que parte y reparte? Se lleva siempre la mejor parte. Eso es muy delicado porque cuando tenemos a una persona con un interés sobre el mismo activo, trata de alguna forma de favorecer. Y aquí es muy difícil saltarse la supervisión o la fiscalización del notario o de la autoridad judicial cuando estamos hablando de este tipo de cosas. Entonces se presta para peleas posteriores, para que ya haya pues insinuaciones, que haya ese morbo de que si lo hizo bien, no lo hizo bien, si atrasó la herencia, o sea, la distribución de la herencia por mucho tiempo, con el afán de seguir cobrando honorarios. Hay que tenerlo con cuidado y ni hablar de aquellas cosas que son bienes muebles que están en la casa, ¿verdad? O sea, aquello que no estaba inscrito a nivel registral y que todos dicen, ok, vamos a repartir claramente lo que está y todo el mundo empieza a buscar las ollas de la abuela y, híjole, sacaron patitas y salieron volando desde antes de que se enfriara. Es lo más delicado. Sí. No, perdón, tranquilo, pero hemos venido hablando de la parte judicial del proceso sucesorio, pero no hemos hablado de la parte notarial, porque también un proceso sucesorio se podría llevar por medio de la oficina de algún notario. Entonces, ¿cuándo lo podemos convertir de un proceso judicial a notarial? ¿Y cuándo un proceso en sede notarial tiene necesariamente que convertirse en un proceso judicial? Muy buena pregunta. Mira, siempre, forzosamente, cuando haya menores o personas con algún tipo de discapacidad, son llamados incapaces, pero suena horrible el término, no hay forma de que vaya la sucesión a un notario. No hay manera. Siempre tiene que haber adultos y todos en su capacidad volitiva y cognitiva completa para poder tomar decisiones. Y evidentemente que no haya conflicto. Tú puedes empezar perfectamente, todos podemos empezar un sucesorio en sede notarial, sea testamentario o sin testamento, pero en el momento que haya un conflicto, que alguien diga, yo no estoy de acuerdo, el notario tiene que cerrar el legajo, ponerle, o sea, coserlo como hacen esos artistas del Poder Judicial, yo nunca he podido coser un expediente en mi vida, y lo arman y lo llevan al juez civil, que le corresponde, que es el juez civil competente, va a ser el lugar el que corresponde al lugar donde falleció el causante, donde tenía su domicilio, su último domicilio. Y ahí se va a iniciar entonces ya un proceso sucesorio legítimo ante la autoridad judicial, porque al haber contención, al haber pelea, tiene que haber un tercero que pueda resolverlo correctamente, y a los notarios no nos han permitido tomar esas decisiones todavía, mejor que lo hagan así, para que sea un juez de la República que tiene las facultades completas para resolver ese conflicto, o bien para tomar la última decisión si no se pusieron de acuerdo. Pero entonces, para resumir todo simplemente, si hay conflicto no puede ir a una sede notarial, y si hay menores incapaces o personas con algún tipo de discapacidad, tiene que ser forzosamente siempre ante la autoridad judicial. Puede ser que iniciemos un proceso en vía judicial, por ejemplo, que estemos en vía judicial y todos estamos de acuerdo y avanzamos y no hubo problema. Y como estamos viendo que está durando mucho, si todos estamos de acuerdo, nos hablamos y nos separamos perfectamente de la vía judicial y vamos a un notario de nuestra confianza y lo hacemos. O sea, es para los 2 días. Pero la única regla es esa, que no puede haber conflicto ni menores ni incapaces. Sí, y puede pasar también, Benjamín, si los eventuales herederos son personas adultas mayores también, que en algún momento empiecen a tener una enfermedad de esas que pierden la memoria, y también entonces tal vez iba a notarial y ahí tienen que cambiar las reglas del juego, efectivamente, porque tendría que pasar a la vía judicial, ¿verdad? Para que termine el derecho de estas personas. Sí, efectivamente.
Sí, y también, bueno, que era lo que quería decir, de algo que, para, devolviéndome, como dijo Alexa, que por ejemplo muchas veces hay gente que más que preocuparse por ser heredera, se preocupa más por ser el albacea, Sí. ¿verdad? Porque incluso tiene prioridad al rato hasta para que le paguen. Entonces, nada más como un comentario muy rápido sobre eso, Benjamín. Sí, no, los albaceas efectivamente tienen una obligación muy grande y al ser tan serio el cargo, y a veces, insisto, lo nombramos con una volatilidad muy simple, sin entender la responsabilidad, y a veces que puede ser que el hermano menor que estudió finanzas, estudió derecho, tiene mayor capacidad para entender toda esta complejidad que hay alrededor, y no nombramos al mayor por trascendencia y demás. Pero muchas veces, cuando ya la herencia es muy grande, cuando las familias, y eso nos ha pasado mucho, cuando son familias de mucho poder adquisitivo que saben que tienen muchísimos activos y saben que es muy complejo y que hay acciones y que hay inversiones y que cotizan en bolsa y tienen un montón de cosas que hacen, pues, evidentemente, mucho más atractivo para los herederos y para los abogados que pueden involucrar en el proceso el tema de llevar esta sucesión, no nombran a un familiar. Y eso es muy común. Yo soy albacea de muchísimas sucesiones, pero de muchísimos testamentos, por ejemplo, donde me han nombrado como albacea, precisamente porque saben que pues tenemos cero interés en la herencia y que tenemos pues cierta habilidad para decir que vamos a garantizar que la distribución se haga como quería el causante, que se cumpla con todos los parámetros, que los contratos de fideicomiso, que los contratos de inversión, que la forma en que se van a hacer las reparticiones, que el hecho de traer las acciones a una sucesión, que eso es sumamente complicado, porque las acciones hay que ver cómo se materializan, cómo se le hace parte a los herederos de unas acciones y no de los activos de la sociedad, que eso genera mucho problema porque no lo entienden. O sea, toda la gestión que hay alrededor de esto, pues es lo ideal poner una persona que tenga el interés y la capacidad. Yo recomiendo por lo menos que cuando se hace un testamento en esa línea, no solamente se ponga un testamento, un testamento, un albacea, que es el albacea propietario, sino de una vez que se prevenga y se ponga a un albacea suplente. En caso de que el albacea principal no esté en capacidad o no quiera del todo aceptar el cargo. Y de igual forma, en el testamento aprovechar para poner aquella condición básica, para mí muy básica, que diga qué pasa cuando hay un repudio o un rechazo de la herencia. ¿Qué pasa si yo pues morí antes de que se repartiera la herencia o no quiero la herencia? Simplemente digo, no, yo tengo muchas cosas, a mí me fue muy bien, o no soporto a mi hermano que me está heredando, no quiero nada de él porque bla, 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 así es la gente. ¿Qué pasa? O sea, ¿crece a los demás o no crece a los demás? Porque si no se pone, puede ser que tengamos que, aunque tengamos un testamento, que ir a discutir un bien particular a la vía judicial. Entonces vamos a estar muchos años y mucho tiempo metiéndole en gastos y gastos y gastos al tema, por no haberlo previsto. O sea, esos testamentos que lamentablemente a veces se bajan de formularios de capitulación y cositas pequeñitas que son de una página, a mí particularmente no me gustan. O sea, el testamento, para mis efectos, es un contrato, como el matrimonio y como cualquier montón de cosas. O sea, todo tiene que ser un contrato con reglas claras establecidas, qué pasa en este caso y lo otro, para que no tengamos que, pues lamentablemente, tener un papel que al final igual va a ser discutido e interpretado y vamos a tener que ir a una vía judicial a perder muchísimo tiempo y muchísimo dinero. Sí, Benjamín, eso, y aquí me voy a poner de ejemplo a veces. Últimamente lo está haciendo algunas veces, ¿verdad, Alexa? Pero hay veces que sí es importante también, porque es parte de lo que queremos transmitir, que digamos, por ejemplo, yo hice mi testamento cuando tenía 35 años, pero mis condiciones han cambiado, ¿verdad? Entonces, parte de ese testamento ya debe estar obsoleto. O sea, sí sirve de guía, pero también es bueno, Benjamín, que nos menciones si también es importante estarlo renovando regularmente, porque vos vas adquiriendo, digamos, otras actividades económicas, principalmente lo que tenga que ver eventualmente con sociedades, porque vos vas adquiriendo acciones, etcétera, etcétera. Un poco de eso para que, como reflexión, Benjamín. Sí, correcto. Como notario le diría, por supuesto, haga el testamento cada 2 años, o sea, está muy bien, y viene a buscarme a mí y yo hago precio por descuento, no. La gente prevea, porque el testamento efectivamente, cuando yo hago un testamento nuevo, automáticamente dejo sin efecto el testamento anterior. De hecho, se revoca y se deja sin efecto. Es muy importante entender que si esto va a suceder, y como dice bien don Álvaro, o sea, puede pasar que yo adquirí muchos bienes después de haber hecho el testamento, y el testamento no lo hice de forma genérica. O bien nació nueva gente o tengo nuevas personas con cariño que quiero heredarles algo y los estoy dejando excluidos sin querer.
Lo ideal inicialmente es para todos los colegas, o sea, es muy importante que el testamento se haga previendo esas cosas, porque la gente, uno no quiere estar gastando en un notario todo permanentemente, o sea, lamentablemente, pero es lógico, así debe ser. Entonces, hay que ir analizando que el testamento debería prever cosas futuras también, y no impide nada que eso sea así. Nosotros hacemos mucho testamento de personas jóvenes que últimamente, pues tal vez por ser más chiquillos y en esta era de tanta tecnología, además, tienen menos miedo a la muerte, que eso es bastante bueno. Y desde que tienen algo, hacen un testamento. Y dicen, bueno, ¿qué pasa con mis hijos? ¿Y usted tiene hijos? No. ¿Y qué pasa con mi esposa? Y bueno, pero usted ya está casado, ¿no? Ok. Usted lo que quiere es prever qué va a pasar en el futuro. Sí, pero no estar haciendo testamentos. Entonces lo que hacemos simplemente es establecer que el cónyuge tendrá derecho y sus hijos futuros en proporciones iguales. Y vamos a hablar de lo que tienen hoy, si lo hacemos por un legado, que un legado es decir, bien específico, la casa X, la finca X, el carro X y la cuenta X van a quedar distribuidos de esta manera. Pero yo recomiendo siempre establecer una cláusula adicional que dice que todos aquellos bienes que no estén incluidos, acciones, bienes muebles, bienes inmuebles, bienes no inscribibles, inversiones, mutualidades, fondos de inversión, todo lo que usted quiera poner, que no esté expresamente establecido, será repartido en la misma proporción en la que se repartió lo que están poniendo o en una proporción determinada. Entonces, tenemos por lo menos la garantía de que si yo caigo muerto hoy y tengo muchas cosas más de lo que yo había establecido ahí, igual van a ser cubiertas por el testamento. Si la proporción no era la ideal, bueno, ya eso no podemos evitarlo, pero sí por lo menos sabemos que cubre todo, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces el testamento perfectamente puede ejecutarse en Costa Rica y en otros países, mediante un exequatur, donde le damos una formalidad al testamento para ser ejecutado en otros lugares. El único problema que tenemos en ese caso es efectivamente que tendríamos que prever la legislación de los países a donde van a llegar y por lo menos, pues no preverlo, pero sí explicarle a los clientes al momento de firmar, a los testadores. ¿Por qué? Porque hay países donde te exigen que un porcentaje determinado de la herencia quede a favor de sucesores legítimos. Entonces, por ejemplo, llamaremos la cuarta falsidia. La cuarta falsidia en Estados Unidos, por ejemplo, es el 25%. El 25% yo no puedo heredar lo que me dé la gana. El 25% va a ser para los herederos que ellos establecen. En Costa Rica existe como una limitación, que es aquellos casos en donde yo le heredo por legados, donde yo estoy diciendo específicamente estos bienes para X y Y y Z, si dejé excluido a sucesores legítimos, tienen derecho a levantar la mano y reclamar el 10% de la herencia. Pero es una forma fácil de saltársela cuando yo digo, yo dejo en partes iguales todos mis bienes a fulano y sutano. Ahí no hay legados, ahí no hay derecho a pelear la cuarta falsidia. Pero es la única situación en la que se podría ver afectado un testamento a nivel internacional. Pero efectivamente, o sea, como bien lo dice don Álvaro, el testamento se puede hacer cuantas veces uno quiera e irlo cambiando. Tengo un cliente que casi digo el nombre, por dicho no lo dije, o sea, ya esta pena me da cobrar el testamento. O sea, le habré hecho unos 25 testamentos, tal vez. O sea, es impresionante porque cuando se pelea con la hija, la deshereda y deja a la vecina. Y cuando se vuelve a acomodar, cuando se vuelve a contentar, la vuelve a dejar. Y está en ese plan. También quería ver qué va a pasar el día que si estoy peleado o no estoy peleado cuando papá fallece. Sí, bueno, de hecho, ahora que vos decías con los testamentos, porque como acto notarial, en las organizaciones internacionales de notarios nos dicen que nosotros somos los notarios costarricenses, somos los únicos notarios universales, porque los otros tienen más restricciones en el ejercicio de eso. Nosotros somos más amplios, incluso algunas cosas pueden tener efectos fuera. Entonces, bueno, es una ventaja que sigamos siendo los únicos notarios universales que hay en el planeta. Pues sí, perdón, Alexa, es que no podía dejar de hacer ese comentario. Yo reclamo en esa parte que hay notarios en otros países que son 8 notarías en toda la ciudad. Aquí hay 9,000 notarios, entonces... Bueno, dijiste algo, voy a decir algo, no voy a decir de dónde, pero precisamente en una reunión con notarios, a algunos le dicen así, es una frase como así: te pegaste la lotería, te dieron una notaría, precisamente por lo que vos estás diciendo, porque ser notario está en el ranking estatutario de las sociedades de país en primer nivel, porque por lo que gana, por el privilegio. En algunos países son heredadas también las notarías. Entonces hay gente que hace fortunas a través de eso, y está en el otro extremo, en la que usted tiene cualquier tipo de negocio, para que no suene feo, ¿verdad? Y además hace un curso para ser notario y ya es notario. Aquí, dichosamente, hay que ser abogado primero, hay que tener la maestría segundo o la especialización,
y esperarse, o sea, realmente académicamente es bastante estricto el sistema nuestro, por eso podemos ser universales. Bueno, ahora, porque antes salía en la cajita del cereal, cuando usted se graduaba de abogado y una vez le daban el de notario. Como nosotros entonces, pero no diga nada. No, pero sí llevamos cursos de notariado, sí llevamos muchos cursos de notariado. Eso, de notariado, de registral también. No era que llegábamos tampoco así, Alexa. No me los dejaban a ciegas. No, sí llegábamos y en la práctica algunos teníamos mucha práctica, no todos, pero sí. Perdón, Alexa, ahora sí diga. No, tranquilo, para aprovechar el tiempo, más bien porque ya nos quedan 15 minutos. Don Benjamín, surge mucho la duda cuando buscan a un notario para hacer un testamento sobre cuál testamento es más conveniente, porque sabemos que hay testamento abierto, cerrado, hay testamento mancomunado. Entonces, tal vez si nos comenta un poco sobre los beneficios y desventajas de uno u otro, o en sí qué son, para que los birnautas lo entiendan y pues puedan tener un mejor criterio a la hora de escoger qué tipo de testamento quieren hacer. Sí, claro, tal vez hay que empezar con algo muy, muy básico y muy delicado. O sea, existe la posibilidad de hacer un testamento público o un testamento privado. Y eso significa que yo puedo hacer el testamento ante un notario, con todas las formalidades de ley, con los 3 testigos y demás, y que se va a presentar formalmente en el Archivo Nacional, no en el registro, como dice mucho colega lamentablemente, en el Archivo Nacional, y no es inscribirlo, es presentarlo. Y hay la posibilidad también de hacerlo privado, y privado es sumamente delicado, ya voy a explicar por qué. Uno lo hace en papel común, y si yo lo hago con mi puño y letra, puedo hacerlo en papel común sin ningún problema, con 4 testigos. Si lo voy a hacer en una impresión, o sea, en una computadora, una máquina de escribir, no sé si todavía existen, pero se hace de forma impresa, y lo firmo, necesito 6 testigos. Entonces complica mucho las cosas porque la gente dice, sí, pero ¿qué importa? Tengo todos los vecinos, todos los amigos y alguien me pone a firmar. Vale, pero el día que yo fallecí, dentro de 35 años, si alguien encuentra el testamento todavía, porque ahí para empezar tenemos que encontrarlo, tenemos que verificar, si cualquier heredero reclama, que efectivamente esos 6 testigos estaban ahí, que efectivamente lo vieron firmar, que efectivamente todo estaba en orden, que efectivamente estaba en su capacidad, que no estaba en una borrachera pavorosa. O sea, todo ese tipo de cosas son importantes. Entonces, nosotros lo que recomendamos, la gente a veces dice, claro, es que usted no recomienda eso para cobrarlo. Yo no lo recomiendo porque generalmente el testamento privado es impugnado. Entonces, complica mucho. Los otros, por supuesto, pues tenemos el testamento abierto y cerrado, que como bien lo dice Alexa. Abierto es cuando yo hago un testamento ante un notario y establezco todo lo que quiero hacer, claramente, pero no quiero que se esconda. No me importa que quede en el protocolo y no me preocupa que cualquier persona que vaya al Archivo Nacional con el número de cédula pueda verificar lo que está en ese testamento. Cuando yo tengo el temor de que mis herederos vayan a saber qué es lo que yo voy a hacer con mis bienes cuando yo fallezca, entonces la opción es hacer un testamento cerrado. El testamento cerrado es igual ante un notario sin ningún problema, solo que se establece entre el notario y dejamos constancia de que Alexa hizo un testamento en donde puso todas las condiciones, el que doblamos y que ella da fe de que estaba de acuerdo con su contenido, y le ponemos un sello y 2 firmas, que va a quedar en su posesión, en la posesión del notario, para que sea abierto y leído en el momento de su fallecimiento. Funciona muy bien porque el Archivo Nacional tiene constancia de que se hizo un testamento privado ante la notaría Benjamín Gutiérrez de Alexa Narváez. Pero si a la hora de que Alexa fallece, vamos a buscar el testamento y nadie lo encuentra, porque ella dijo, no, es que yo me acuerdo, yo lo metí en, no sé, en 100 años de soledad, a la mitad, a la parte de Macondo, para que no se me perdiera, y empecé a buscar, y nadie sabe dónde está hecho ese libro, nadie encuentra el testamento. Con el libro de Perdidos en el Espacio. El libro Perdidos en el Espacio y se perdió con todo el testamento. Entonces, ahí lamentablemente no hay forma de ejecutarlo. Entonces, el testamento cerrado tiene muy buenas condiciones, pero tiene que ser muy ordenado el causante, el testador, para saber a dónde lo va a dejar y dejarle claramente establecido a sus herederos que pueden buscarlo en X lugar. Pero en realidad, pues esos son, o sea, no tiene mayor ciencia en ese sentido, pero sí advertirlo, porque muchas personas dicen, es que yo no quiero que se enteren. La gente no lo sabe, y además el hecho de que se enteren le da el derecho al testador a decir, andar revisando lo que te voy a dar, no pasa nada. Benjamín, hacemos un notario nuevo, un testamento nuevo y lo cerramos. Así que también la gente se cuida un poquito, pero es mejor prever esas situaciones porque a veces se dan muchos problemas. Lo otro que no tiene que ver con el tema formalmente del tipo de testamento, tal vez si me permiten, porque es algo que se da muy comúnmente en esta área, es la herencia en vida. Lo hago con comillas, porque en realidad uno no puede heredar en vida. Uno puede
regalar, donar y legar en vida, pero no puede heredar porque en realidad yo, hasta que fallezco el verbo no aplica. Pero es muy común que la gente diga, es que yo no quiero hacer testamento, yo prefiero donarle a mis hijos de una vez o endosarles las acciones, o bien, si no quiero que me quiten los bienes, pues los hago hacerles en blanco. Y aquí pasan muchas cosas que es muy delicado. Uno, la donación, o sea, si vais a traspasarlo, o sea, partamos del hecho de que don Álvaro y Alexa son hijos míos. Entonces yo voy a dejarles de una vez todo en vida, porque yo estoy seguro que no quiero testamento, no quiero problemas y les voy a dar los bienes a ellos. Pero resulta que se los hice como un traspaso, puro y simple. Entonces una compra-venta, porque el notario no les explicó que había que hacer el cambio y se los vendí. Si algo pasa, yo no puedo quitárselos de vuelta. En ese momento, a mí puede que me queden todavía 35 años de vida, 40 años de vida, y yo ya no tengo derecho sobre esas propiedades. No puedo hacer nada para recuperarlas. Entonces, lo que recomendamos siempre, principalmente con adultos mayores, que son los que generalmente entran en esta dinámica de la donación, del traspaso en vida, es que se haga una donación. ¿Y una donación por qué? Porque yo al donarle a mis herederos, a mis hijos, en este caso, a donarle a mis hijos la propiedad, yo me puedo dejar el usufructo de por vida para tener un control completo sobre la propiedad, de que no me saquen, no me metan en un hospicio o me abandonen, pero adicionalmente porque aplica la causal de ingratitud. Así como tenemos la causal de indignidad para el tema de testamentos, tenemos la causal de ingratitud para temas de donaciones, en cuyo caso aplica exactamente igual. Si Alexa me trató mal, me ofendió y demás, dentro de los 10 años siguientes a que yo le doné, puedo perfectamente irme a un juez civil y decirle, vea, ella me trató mal, ella fue una ingrata y tengo derecho a que me dé el bien de vuelta. Y como don Álvaro se portó muy bien, se lo pasó a él y lo manejo de esa forma. Sí. Con el tema de las acciones pasa igual. Mucha gente dice, meto todo en sociedades, ahora un poquito menos por la cantidad de impuestos que nos han metido las sociedades, pero todavía la sociedad sigue funcionando. Pero no quiero entregarle las acciones todavía a mis hijos porque pues pierdo el derecho a voto en esas asambleas, pierdo el control de la empresa y demás. Entonces la pésima costumbre, pero que es pésima costumbre que hacen es endosan las acciones en blanco, las meten en el libro de registro de accionistas o de cuotistas, con la cesión en blanco también, porque saben que cuando las encuentren al final ellos dejó instrucciones para que se pongan el nombre de ellos. Y lo ponen en la biblioteca o en la caja fuerte de la casa o de la oficina y demás. Nos ha pasado un par de veces, lamentablemente, de que se meten a robar a la casa y se llevan el microondas, el tele y la casa. Porque se encontraron el libro de acciones, se endosado en blanco y se van con el librito. Tengo yo que tener la habilidad de probar que efectivamente esa persona no se las quise entregar, que no fue una cesión indebida, y generalmente las autoridades judiciales lo que dicen es que el que firma un título en blanco es responsable de su tontería, para no decir un adjetivo calificativo más apropiado en este caso, pero si yo firmo en blanco y endoso en blanco, soy responsable de lo que pase. Entonces, es muy delicado hacerlo así. Una pregunta, y aquí te voy a preguntar humildemente porque se me ocurre a raíz de eso. Hay muchas sociedades que son las dueñas de un condominio. Entonces se metieron al condominio, le robaron el microondas, el teléfono, y dice, mira que hay unas acciones. Se llevó y después le dice, perdón, la casa es mía. Si yo llego, o sea, yo puedo llegar perfectamente a poner un desalojo administrativo ante el Ministerio de Justicia, es de seguridad, a decirle, señores, yo tengo en este documento las acciones del condominio y además ya de la sociedad, y ya hice el cambio a nivel registral, soy un nuevo accionista porque pues el ladroncillo tenía su habilidad y buscó un notario que no sabía cómo venía el tema, vino con las acciones legales y hizo el cambio. O sea, es sumamente delicado cuando uno endosa en blanco. Durará años peleándolo, obviamente, pero... Podría durar los años peleando, pero también lo demuestro. ¿Cómo demuestro yo que efectivamente yo no se la cedí? Y si al final lo que yo digo, formalmente ante el juez, es que yo lo cedí en blanco para mis hijos, o sea, el juez entra en una situación delicadísima porque también la jurisprudencia, no solo la local, también la internacional es clarísima. Un título firmado en blanco, pues o sea, es un riesgo que asume la persona que comete esa irresponsabilidad. Y lamentablemente pasa mucho. El tema de las sociedades, por eso siempre lo toco, porque lo común es eso, que se diga vamos a cederlas y ya está, y las dejamos en blanco y no pasa nada. Y a la hora de la hora, los conflictos son tremendos y la responsabilidad patrimonial es pavorosa. Se lo puede traspasar, incluso lo puede traspasar y traspasar las acciones. ¿A dónde se lo va a traspasar? Sí, no, bueno, aunque no vaya relacionado, por eso lo de los testamentos, todo al final queda interrelacionado, porque tal vez dicen el testamento, tengan, aquí está, y ya no le dio nada porque le habían traspasado las acciones en blanco. Correcto, bueno, es muy importante, si el testamento tiene legados, por ejemplo, dice yo voy a traspasarle la finca número 1, 2, 3, 4 y la placa XXX616 a una persona determinada, y cuando la persona fallece y ya esos bienes no existen, no pasa nada tampoco. O sea, simplemente se hace
O sea, se hace caso omiso a la existencia de ese activo porque ese activo fue traspasado antes, que eso preocupa mucho a la gente a veces. Es que esa finca estaba ahí, entonces que tenemos que ir a pedir la revocatoria de ese traspaso. Yo dispongo de todos mis bienes en vida, aunque los haya puesto en un testamento. El hecho que yo estampe en un testamento determinada voluntad de heredar no me obliga a no poder hacer nada con esos bienes. Son míos hasta que fallezca. Alexa. No, Benjamín, creo que nos va a faltar tiempo para poder hablar de todo lo que implica todo este asunto de los procesos sucesorios, de los testamentos y demás. Tal vez una última pregunta así como para cerrar, que ya es fuera de los testamentos, pero es, ¿quiénes pueden iniciar un proceso sucesorio? Porque a veces no tienen conocimiento y no sabe que tal vez ellos tienen derecho a iniciar el proceso sucesorio. Sí, efectivamente, no necesariamente tiene que ser una persona que tenga un derecho legítimo, sí, pero que no sea un heredero directo. O sea, cualquier persona que tenga un derecho legítimo, inclusive una persona jurídica que tenga un interés legítimo en el patrimonio de la persona que falleció, puede iniciar el proceso sucesorio. ¿Y por qué esa aclaración? Porque, por ejemplo, un banco perfectamente puede iniciar un proceso sucesorio, el de Benjamín, porque le quedó debiendo un montón de plata, y los herederos que saben que si abren el sucesorio el banco va a llegar a llevarse lo suyo, entonces no lo abren. Y todo el mundo sigue viviendo tranquilo porque no van a seguir pagando la deuda porque no es de ellos y no van a dar la facilidad al banco para que llegue a cobrarlo. Entonces, la persona jurídica puede perfectamente, demostrando su interés, abrirlo. Inclusive, podría abrirlo la Caja de Seguro Social, puede abrirlo el Ministerio de Hacienda. O sea, cualquiera que tenga una necesidad inmediata. Evidentemente, si yo tengo una relación ya filial, yo sé que don Álvaro era mi papá, aunque él diga que no, y bueno, me tuvo a los 3 años. Entonces, es de la misma edad, yo creo. Pero, ¿sabes? Si yo estoy seguro de esa situación y quiero ir a pelearlo, pues tengo derecho por lo menos a plantear el reclamo mientras se hace la exhumación del cuerpo y se hace la verificación de marcadores genéticos a ver si efectivamente existe o no existe un derecho. Pero cualquier persona que pueda demostrar un interés legítimo puede abrirlo. Entonces, no es tan bueno, lo que hablaba al final, las juntas de educación. O sea, las juntas de educación, al final de toda la línea, puede ser que lo abran y que cuando abrieron el proceso sucesorio brincó un heredero que no sabían y bueno, no les tocó nada y se van, pero dejaron abierto e instalado el proceso. Don Benjamín, de verdad que muy agradecidos de tenerlo acá una vez más con nosotros. Siempre es un gusto contar con su presencia. Gracias. El tiempo, bueno, nos ganó, pero esperamos tener una próxima. No, muchísimo gusto. Aquí estoy a las órdenes para lo que necesiten y gracias por todo. La verdad es que eso es un tema muy interesante siempre. No, de verdad, Benjamín, muchísimas gracias. Efectivamente, espero que nos acompañes muchísimas veces más, porque sí hay muchos temas que sabemos que vos manejas muy bien y enriqueces el programa y a las personas que nos escuchan y nos ven también, porque aprenden y también van cerrando algunos casos de cosas que tienen dudas y se les está dando una respuesta. Muchas gracias. Ahora sí, Alexa, el cierre final. Sí, muchas gracias a todos los Birnautas por acompañarnos una noche más. Quedan con don Franklin Vargas con su programa En Broma y en Serio. Y nos vemos el próximo jueves. Que tengan una linda noche. Don Álvaro, buenas noches. Don Benjamín. Buenas noches, don Benjamín, Alexa, y todas las personas Birnautas que nos acompañaron. Gracias. Gracias.